porqué de la propuesta diferencial de un salario mínimo, precisamente con esta palabra diferencial, por regiones en Colombia. ¿Esto no iría en detrimento del ingreso del salario mínimo de más de 900.000 pesos que hay en este momento en nuestro país, que no es el mejor salario en dólares o per cápita en el mundo, en Latinoamérica y en el contexto internacional, doctora Alba? Las nuevas realidades que hoy tienen las distintas disciplinas apuntan mucho más hacia la digitalización y a la automatización. Y por supuesto la transformación tecnológica que está viviendo el mundo y que Colombia no es la excepción. Esto hace que muchas de las disciplinas no requieran tener que trabajar mucho tiempo completo o lo que tendríamos o entenderíamos como la jornada completa. Por ejemplo, se pueden prestar servicios profesionales o técnicos que pueden ser por horas o por media jornada e inclusive se puede hacer para varias empresas o para varios clientes. Eso hace que sea necesario la flexibilización de la contratación por horas que tanto hemos planteado desde FENALCO, que llevamos más de un año tratando de hacer la sensibilización en el país y que en el último Congreso de Comerciantes en Nexos le planteamos a los candidatos presidenciales. El salario integral por horas, es decir, recoger esa tasación del salario del que usted hablaba hace unos minutos incorporando la proporcionalidad de las prestaciones sociales de esa hora, permitiría generar una verdadera transformación. Igualmente, ya hoy con la pandemia quedó comprobado que la presencialidad del trabajo en algunas disciplinas no es necesario, así que tendremos que revisar de alguna manera cómo funciona. La flexibilización laboral y el trabajo por horas podría darle un gran dinamismo e incorporar a la fuerza laboral. Y esto es muy importante, ya que no atacaría solamente a los desempleados, sino a muchos informales. Recordemos que en las cifras presentadas por el DANE en la semana inmediatamente anterior, sigue siendo el desempleo una alta preocupación que no se corresponde con el movimiento que está teniendo de alguna manera la economía, con ese crecimiento. Pero el desempleo sí sigue, aunque va disminuyendo, sigue siendo muy corto. Y no nos podemos olvidar de la informalidad. La informalidad hoy es una alta preocupación que tenemos, ya que sigue superando el 50%. Entonces, con esta flexibilización laboral de la cual venimos hablando desde FENALCO, no solo por horas, sino también por regiones, estaríamos atacando los desempleados, pero también los informales. Ahora, decir que debemos replantear el salario mínimo implica una gran negociación. Muchas veces no hay un acuerdo, estamos hablando de dos partes y es el gobierno el que termina expidiendo un decreto, pero se deja de contemplar la realidad de las regiones del país. Y está claro que las regiones tienen dinámicas distintas, vocaciones económicas diferentes, tienen costos de vida y poder adquisitivo totalmente diferentes. Por eso es necesario establecer ese salario mínimo diferenciado por horas y por regiones para que haya muchas más oportunidades, estímulos para que las empresas lleguen a otras regiones y, por supuesto, para que se desarrolle mucho más la economía. Saludamos al directivo de la CUT en el Tolima, Jonathan Barón. Buenos días, Jonathan. ¿Qué piensa del salario por horas en Colombia con la flexibilización laboral? ¿Por qué en países desarrollados sí se puede y en Colombia habría de pronto temores de la precarización del empleo? Juan Pablo, hay que recordar que esta reforma laboral que nos propone y el trabajo por horas fue lo que desencadenó el gran paro nacional, precisamente porque hay una preocupación gigante en términos de que en el país hoy la informalidad ocupa más del 50% de los trabajadores. En el caso de Ibagué, por ejemplo, según el último informe del DANE, el trabajo informal está por encima del 52%. Entonces, si la informalidad, que hoy es la rampante, se le abre también la posibilidad del trabajo por horas, definitivamente lo que vamos a tener es que el trabajo en nuestro país y en nuestra región, por ejemplo, va a ser un trabajo completamente precarizado, sin ningún tipo de derechos y sin la posibilidad de tener una posibilidad de tener un salario justo para los tolimenses, ibaguereños y colombianos. Y saludamos al abogado experto en derecho laboral, Jiminson Rojas. Buenos días, Jiminson. ¿Y es bueno o es malo el salario mínimo diferencial regional en Colombia como lo propone FENALCO? Esta es una propuesta que, como sabemos, pues se ha traído a discusión en muchas oportunidades. De hecho, nuestro país contó con un salario diferencial en los años 70, en los años 60 y 70. Esa es una propuesta que considero que es difícil de aplicar por las realidades actuales de nuestro país y del mundo en general. Hoy en día encontramos trabajadores que
residen en un lugar, pero trabajan para una empresa en otro diferente. La movilidad de los mismos trabajadores, las empresas tienen sedes en diferentes lugares donde rotan a sus trabajadores, pero es una propuesta que se podría pensar para municipios en los que el costo de vida, en los que la productividad no es tan competitiva como en las grandes capitales, y por ende también la canasta familiar es un poco más económica, teniendo en cuenta que se trata de municipios con vocación agrícola, por ejemplo. Entonces considero que en esos municipios sí podría ser una propuesta viable. De todas maneras, pues es una discusión, es una propuesta que abre una discusión grande por parte de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, pero mientras se trate de propuestas que busquen un equilibrio entre los trabajadores y los empleadores para generar empleo y para formalizar, creo que podría ser viable, Juan Pablo. Perfecto. Y en cuanto al tema de la contratación laboral por horas, ¿por qué el miedo en Colombia de los sectores sindicales y obreros a que se haga lo que se hace en casi todos los países desarrollados del mundo? Pues Juan Pablo, yo ahí en ese punto sí, la verdad, encuentro una contradicción en la opinión de las organizaciones sindicales, toda vez que se habla de la informalidad. Y en este caso, precisamente con esta propuesta, lo que se busca es formalizar a una gran cantidad de trabajadores que vienen laborando por días, que vienen laborando por horas y que no encuentra el empleador la forma de formalizar a estas personas, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque del artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo ya permite desde hace muchos años el pago del salario en contraprestación a la cantidad de horas laboradas. Eso ya está regulado en nuestro código. ¿Dónde está la dificultad? En la afiliación al sistema de seguridad social. Se han tratado de hacer o de traer algunos mecanismos que pueden servir para estos casos, como el decreto 2616 del 2013, que estableció la posibilidad de cotizar por semanas para los trabajadores por días o a tiempo parcial. Recientemente tenemos el decreto 1174 del 2020, que trajo el famoso piso de protección social, que también busca esa formalización para este tipo de trabajadores, pero desafortunadamente son normas que se han quedado cortas en brindarle una garantía total tanto al empleador como a los trabajadores. Pero sí es un tema muy importante que se le debiera de poner mucho cuidado y debiera de regularse, porque hay muchos trabajadores que están laborando así. Hoy en día con el tema de la virtualidad, trabajadores del servicio doméstico, servicios generales de asistencia tecnológica, trabajan por horas y no encuentra el empleador una forma de poderlos afiliar de tal manera que no sea tan costoso, porque nos encontramos con una situación de trabajadores que laboran medio tiempo, 2 horas, y no tienen el empleador que pagarles como si trabajaran el tiempo completo, la jornada completa. Entonces, considero que antes lo contrario, esta propuesta del trabajo por horas lo que hace es formalizar a los trabajadores que vienen laborando de esta manera sin una afiliación al sistema de seguridad social.